In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signem accende. Emite Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Dios y Señor mío, yo creo firmísimamente que estás aquí presente. Os adoro, Dios mío, con todo el rendimiento y afecto de mi corazón, y os pido humildemente perdón de todos mis pecados. Os ofrezco, Señor y Padre mío, esta meditación y espero me concederéis las gracias que necesito para hacerla bien. A este mismo fin acudo a vos, Virgen Santísima, Madre mía, ángeles y santos, para que intercedáis por mí y me alcancéis lo que he menester para hacer con fruto esta meditación. Amén. El Evangelio de la Misa de la Fiesta de los Ramos es tomado del de San Mateo, capítulo 21. En aquel tiempo, acercándose Jesús a Jerusalén y habiendo llegado a Betfagé, al pie del monte Olivete, envió 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a esa aldea que está enfrente de vosotros, e inmediatamente hallaréis una pollina atada y con ella su buchecillo. Desatadlos y traédmelos, y si alguno os dijere algo, decidle que el Señor los necesita, y al instante los dejará traer. Todo esto sucedió así para que se cumpliese lo que estaba anunciado por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti en espíritu de dulzura, montado sobre una pollina y sobre el buchecillo de la que lleva el yugo. Fueron los discípulos e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron la pollina y el borriquillo, y habiéndoles cubierto con sus vestidos, le hicieron subir encima. Al mismo tiempo, innumerables gentes extendieron sus vestidos por donde había de pasar. Otros cortaban ramas a los árboles y con ellas sembraban el camino. Las tropas que iban delante y las que seguían clamaban: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo más alto de los cielos. Meditación. Punto primero. Considera que jamás hubo demostración de regocijo más justa, mejor fundada y aún se puede añadir más afectuosa ni más sincera que la que el pueblo que había salido de Jerusalén manifestó en este día a la llegada del Salvador. Movidos de las maravillas asombrosas que Jesucristo obraba hacía ya 3 años en toda la Judea, y de las que la mayor parte de aquellos que contribuían al triunfo habían sido testigos, no podían dudar que aquel que venía a Jerusalén fuese su Salvador, su Redentor y su Mesías. Animados de aquel celo que inspira la veneración y que el amor hace tan generoso, salen al encuentro de aquel a quien esperaban hacía tantos siglos. Acompañan con deseos piadosos y gritos de viva al Mesías, de hosanas, de bendito sea el que viene en el nombre del Señor al triunfo del Salvador del mundo. Todo resuena con las aclamaciones de aquel piadoso pueblo. La multitud, los caminos sembrados de ramas, de árboles y de flores, los ramos de palmas y de olivos en sus manos, la admiración, la veneración, la alegría derramada en todos los corazones, pintada en todos los rostros. Todo concurría para hacer esta entrada del Salvador la más augusta, la más religiosa y la más santa que hubo jamás. Fue propiamente la entrada triunfante del Mesías en Jerusalén, a pesar de la envidia, del odio y de la maligna obstinación de los sacerdotes y de los fariseos en no querer reconocerle. Entretanto, el Salvador entra allí en cualidad de Mesías, montado sobre una pollina, como lo había predicho el profeta Zacarías. Toda la ciudad está en movimiento, todo anuncia su triunfo. Todo esto era necesario para que se cumpliesen las profecías.
Bastantes veces había venido el Salvador a Jerusalén, y siempre sin esplendor, sin ruido y sin distinción que honrase su persona adorable. Hoy observa otra conducta, porque viene para ser inmolado en ella, para acabar la obra de nuestra redención, para consumar allí su sacrificio, y esta es la causa por que entra con tanta solemnidad. Llevábase como en triunfo la víctima que se debía inmolar, y he aquí uno de los motivos de esta entrada triunfante. Pero qué frutos tan lisonjeros no debía esperarse de una demostración de respeto y de alegría tan general. Sin embargo, cuán tristes fueron los efectos de esta fiesta. Los sacerdotes, los doctores de la ley, el pueblo mismo de Jerusalén tomaron como un motivo de alarma en lo que hacía la alegría, el consuelo, la confianza de los extranjeros. Porque sólo los extranjeros que habían venido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua fueron los que salieron al encuentro del Salvador y le recibieron con tantas aclamaciones. Los habitantes de Jerusalén, que habían sido con más frecuencia testigos de su santidad y de sus milagros, ya por temor o ya por orgullo, ya por respeto humano, no quisieron tener parte en este triunfo. Presagio evidente de la vocación de los extranjeros y de los gentiles a la fe, y de la funesta reprobación de los judíos. Así también fueron los habitantes de Jerusalén los que aclamaron 6 días después: «Quítanoslo de delante, quítanoslo y crucifícalo». Oh Dios mío, y qué importantes, qué saludables instrucciones nos dais en todo este misterio. Punto segundo. Considera que lo que pasó en la entrada triunfante de Jesucristo en Jerusalén se renueva todos los días en la entrada que Jesucristo hace por medio del sacramento de la Eucaristía en el alma de los fieles. Este divino Salvador viene a nosotros en la comunión como un Rey lleno de mansedumbre. ¿Cuántos le salen al encuentro en esta quincena de la Pascua? ¿Qué de apariencias de religión? ¿Qué de demostraciones de respeto? ¿Qué de señales hasta de devoción? ¿Y qué no debería esperarse con razón de todo este aparato religioso? ¿Qué reforma de costumbres, qué piedad y qué arreglo de conducta? Pero, ¿sucederá acaso entre los fieles lo que en este día sucedió entre los judíos? Jesucristo es recibido como Mesías y en el mismo día es olvidado. Todavía más, es cuasi desconocido. Nota el Evangelio que después de haber entrado en Jerusalén como en triunfo, en el mismo día le abandonaron hasta tal punto que se vio obligado a salir de allí a la caída de la tarde para ir a buscar habitación en Betania. ¿No sucede algo de esto aún en el mismo día de la comunión? ¿Cuántos terminan, por decirlo así, con la comunión toda su devoción y casi toda su religión y su reconocimiento? ¿Con qué desprecio fue tratado el Salvador divino 6 días después de aquella entrada tan religiosa en Jerusalén? ¿Con qué crueldad y con qué ignominia? ¿Se deja pasar siempre tanto tiempo después de la comunión pascual para maltratar al Salvador? Estas reuniones mundanas, en las que se tiene tanta vergüenza de profesar el Evangelio, esas diversiones tan poco inocentes, esos espectáculos tan poco cristianos, digámoslo mejor, tan paganos y tan profanos. Todos esos lugares en donde el mundo y el demonio se indemnizan también de unos tan cortos ejercicios de devoción. ¿Están mucho tiempo desiertos? ¿Se esperan siempre 6 días sin gritar, por decirlo así, contra Jesucristo? «Quítalo delante, crucifícalo». Consultemos el número de los que perseveran en la inocencia. Consultemos el número de las conversiones ruidosas. Consultémonos a nosotros mismos. Nuestra propia experiencia puede instruirnos perfectamente sobre todos estos hechos. Ah, Señor, ¿será posible que después de estas reflexiones me encuentre yo todavía en el caso y que yo mismo sea una nueva prueba de esta impía y de esta monstruosa ingratitud? No lo permitáis, Señor, y haced que yo pierda la vida antes que perder vuestra gracia y vuestro amor. Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo más alto de los cielos. Sí, Señor,
aun cuando fuese necesario morir con vos, no os negaré jamás. Propósitos. Puede decirse que todas las fiestas solemnes y sobre todo los días de comunión son una especie de triunfo de Jesucristo. El concurso edificante de los fieles al templo, la majestuosa solemnidad del oficio divino, la magnificencia de la Iglesia en la celebración de las grandes festividades. Todo esto es un tributo de respeto, de honor, de religión y de reconocimiento que tributamos al Señor. No omitáis nada para contribuir en cuanto esté de vuestra parte a Él con vuestro celo, con vuestra devoción, con vuestro fervor y singularmente con el ejercicio de los actos de religión y de las buenas obras. La modestia, la reverencia, la devoción, el respeto de cada uno en particular contribuye mucho a estas santas solemnidades. Haced un estudio en que nadie os exceda en esto, y sobre todo no paséis ningún día de la Semana Santa sin santificarle con nuevas obras buenas y nuevos ejercicios de piedad. Jesucristo hace su entrada en vosotros por la comunión. Debe pues ser triunfante. No cedáis en amor, en culto y en adoración al pueblo judío. Pero no permita Dios que esta entrada de Jesucristo en vosotros sea un preludio de su pasión y de su muerte, como lo fue la que hizo el Salvador en Jerusalén entre las aclamaciones del pueblo. No obliguéis al Hijo de Dios a que se salga de vuestra casa para irse a aposentar en otra parte. Retenedle después de la comunión con vuestra devoción y con vuestro fervor. Alejaos de hoy más de las ocasiones de negarle. Desterraos para siempre de esas reuniones en que se hace profesión de no conocerle, y hacedle su estancia en vuestra alma dulce y agradable por vuestro amor, por vuestra inocencia y por la reforma de vuestras costumbres. Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos e inspiraciones que me habéis comunicado en esta meditación. Os ofrezco los propósitos que en ella he formado, y os pido gracia muy eficaz para ponerlos por obra, y a este fin os suplico a vos, María, Madre mía, ángeles y santos de mi devoción, que intercedáis por mí y me alcancéis esta gracia. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.